Buenos días a todos, un placer saludarlos, bienvenidos. Gracias a los que nos acompañan en este día. Bueno, buenos días para unos, buenas tardes para otros. Son las 5 de la tarde en España, 11 de la mañana en Colombia, 10 de la mañana en México, 11 de la mañana en Perú, que nos acompañan también. Bienvenidos todos los que están acá. Gracias por sus comentarios y por sus saludos al inicio de esta sesión. Bueno, estamos desde el equipo de Lefins Dulce que va a estar acompañándonos y asistiéndonos en esta sesión para ayudarnos con todas las preguntas que vayan surgiendo, así que no duden en comentar lo que necesiten por el chat, que Dulce nos va ayudando allí con las preguntas. Yo voy a acompañarlos en la sesión orientando un poco lo que vamos a conversar. Y con nosotros está la profesora Laura Contreras desde México y la profesora Yvonne Harvey desde Perú, que nos van a contar sus experiencias para esta jornada que hemos diseñado en este día. Así que bueno, les damos la más cordial bienvenida. Vamos a comenzar puntuales en aras de todas las personas que se conectaron, los que vayan llegando, pues los vamos recibiendo poco a poco, pero para poder disfrutar de manera completa todo este espacio. ¿Sí? Bueno, les damos la bienvenida a todos. Voy a comenzar a darles algunas informaciones iniciales. Hacemos un ejercicio principal y luego conocemos las experiencias de las profesoras. Allí tienen los contactos de las profesoras que Dulce nos los está compartiendo por el chat. Si se quieren poner en contacto con ellas posteriormente, conocer un poquito de lo que es su perfil académico y profesional, que estoy segura que les va a encantar lo que ellas tienen que compartirnos en este día y muchas otras cosas más que no les va a dar tiempo a compartir, pero que son extraordinarias ambas profesoras. Bueno, gracias y comenzamos en este espacio. Este espacio que hoy hemos llamado Experiencias de Aula con Sphinx, IQ3 y DataVi, es un espacio donde queremos compartir con ustedes un par de muchísimas experiencias que tenemos día a día con nuestras herramientas y lo que deseamos es que se animen y que esto genere muchas ideas para que desde sus espacios académicos pues puedan desarrollar experiencias tan extraordinarias como esta, que no solo les facilita en muchas ocasiones el trabajo a los docentes, sino también que fomenta y promueve el aprendizaje un poco más dinámico de los estudiantes. Entonces, bueno, ¿cómo es la agenda del día de hoy? Aquí tenemos 6 grandes espacios que van a ser bien corticos, se ve mucho más de lo que en el tiempo nos da. Vamos a revisar un poquito quién es IQ3 y DataVi para quienes no nos conocen. Vamos a entender o a iniciar la introducción a lo que es la experiencia de aula, que es para lo que estamos aquí reunidos. Luego vamos a escuchar a la profesora Laura Contreras con su experiencia en el área de estadística. Luego conoceremos la experiencia de la profesora Yvonne Harvey en el uso de herramientas digitales en entornos laborales. Vamos a cerrar el evento conversando un poco sobre estas experiencias y los beneficios que puede traer. Y por supuesto atenderemos sus preguntas en el caso de que surjan al final. Igual si ustedes quieren plantear preguntas o comentarios, no dejen de hacerlo durante la jornada, que Dulce nos va a estar apoyando con todas esas respuestas que van a estar allí. Lo primero que quisiera comentarles y compartirles es qué es Sphinx. ¿Quiénes son estas personas que los están convocando y que nos acompañamos en este momento? Sphinx es una empresa francesa que tiene más de 35 años de experiencia en el mercado en soluciones de análisis de datos, levantamiento y análisis de datos. Por supuesto que el mercado pionero ha sido en Europa, recientemente estamos en Iberoamérica. Y por eso ustedes están acá desde el año 2019, ¿cierto, Dulce? Ya unos poquitos añitos de este lado del continente donde nos empiezan a conocer, pero ya tenemos presencia en más de 50 países y actualmente tenemos más de 50.000 usuarios disfrutando de las herramientas de Sphinx. Así que los invitamos a que sean parte de esta gran comunidad que está desarrollando experiencias de medición extraordinarias. Aquí les comparto lo que son algunas de nuestras referencias comerciales que hoy por hoy nos acompañan con sus procesos de investigación, ya sean empresas de producción o de retail y también muchas agencias de investigación de mercado, sobre todo en Latinoamérica. Y por supuesto, y más importante en este día, pues todo lo que son las referencias académicas, instituciones universitarias que nos han acompañado y que nos siguen acompañando en este momento con sus proyectos, ya sean proyectos institucionales,
tesis de grado, investigaciones particulares o docencia en aula acompañado de Sphinx. Entonces, estas son algunas de las referencias que hoy por hoy nos siguen acompañando y que siempre estamos invitando a que sean parte de esta familia. Quiero contarles un poquito de qué se tratan nuestras soluciones para que conozcamos un poco los módulos que van a acompañar estas experiencias. Entonces vamos a conocer lo que es IQ3, que es nuestra gran herramienta conformada por 5 grandes módulos y vamos a repasar un poco estos módulos. Tenemos un primer módulo que nos va a permitir una creación de encuestas avanzadas. ¿Qué significa esto? Pues la elaboración de formularios, cuestionarios o encuestas de forma totalmente personalizada, con un gran banco de ítems que va a facilitar todo lo que es ese proceso de medición, ¿sí? Preguntas simples, preguntas múltiples, con tablas de doble entrada, cualquiera que sea el formato que queramos generar en nuestras encuestas, saltos condicionales y además esto con toda la posibilidad de ser personalizado en colores, con incorporación de imágenes, de videos, todo eso que necesitemos para que nuestro proceso de medición sea lo suficientemente adecuado para las personas que están respondiendo nuestro cuestionario. Aquí incluso podemos elaborar esos indicadores o esas variables calculadas que necesitamos que surjan de este proceso de medición. Entonces, desde aquí no solo planificamos el instrumento, sino comenzamos a planificar cómo se va a presentar el dato procesado más adelante. Entonces, este es nuestro primer módulo, nuestro primer espacio de construcción de instrumentos. Posterior a ello, una vez que ya nuestro instrumento está preparado para salir al campo, nuestra herramienta tiene un recurso súper interesante y que es maravilloso y es la adaptabilidad del formulario en función del dispositivo. ¿Qué quiere decir esto? No solo un tema de ajuste de pantalla, sino que podemos configurar que nuestro formulario tome una forma o tenga unos ítems en un formato en específico en función del dispositivo donde está llenando la persona este formulario. Porque no es lo mismo responder desde un desktop que responder desde un mobile. La estructura de la pregunta o la forma en la que está presentado puede diferenciarse y facilitarle el proceso de respuesta a quien está dándonos la información. Además, nosotros contamos con una herramienta multidioma que va a permitir elaborar el cuestionario en español, pero que podamos configurarlo para una traducción en cualquiera de los 40 idiomas con los que tiene disponibles nuestra herramienta. Por supuesto, traducciones que son editables, porque entendemos que hay frases que no pueden traducirse de manera automática y que deben ajustarse a contexto. Entonces, este recurso nos va a permitir consultarle al respondiente en qué idioma quiere responder o identificar el explorador el cual está configurado para que este cuestionario se presente en el idioma de nuestro participante. Y toda esta información carga en una sola base de datos, no tenemos que estar importando base de datos en distintos idiomas o de distintas fuentes en una sola para luego procesar. Una vez que nuestro cuestionario pues está configurado, está listo, está personalizado, pasamos a la parte de difusión. ¿Cómo vamos a compartir este cuestionario? Entonces, nuestros mecanismos para difundirlo son, primero, online, donde contamos con el enlace tradicional que todos conocemos para compartir este cuestionario por donde querramos, pero también nuestra plataforma permite hacer emailing, donde si tenemos una base de datos con clientes, con contactos, con estudiantes, podemos desde allí enviarles mensajes personalizados por correo electrónico. Esto también nos va a permitir hacer seguimiento al llenado de estas encuestas, de manera que podamos incluso enviar mensajes de recordatorio a aquellas personas que aún no han completado el cuestionario o que no lo han iniciado todavía. Podemos generar desde allí el código QR en el caso que lo necesitemos. Tenemos el código HTML si queremos cargar este cuestionario en una página web y por supuesto podemos compartir a través de redes sociales. Todos estos mecanismos que nos permiten compartir la información también nos van a dar indicadores de seguimiento que nos van a contar pues cómo se está manejando ese enlace, cuántas personas están participando, si el cuestionario está siendo abandonado, en qué parte se abandonó, cuánto tiempo está tardando la persona en llenarlo. Entonces, todos estos indicadores nos van a ayudar incluso a hacer un poco más eficientes el proceso o a mejorar el formulario si fuese necesario. Con nuestras herramientas también contamos con mecanismos offline que van a permitir, por un lado, configurar nuestras encuestas en papel, que luego de imprimirlas a través de nuestra aplicación Sphinx Scanner podemos digitalizar de manera automática todas esas preguntas cerradas de nuestro cuestionario. Y también
Contamos con una aplicación mobile que se llama Sphinx Mobile, que nos va a permitir hacer el levantamiento de datos en lugares donde no tenemos acceso a Internet. De esta manera, los encuestadores o los gestores de campo levantan la información y posteriormente se conectan con el servidor donde se cargan todos esos datos que han sido levantados. ¿Sí? Entonces son dos mecanismos de levantamiento offline que son súper útiles para procesos de recolección donde el Internet no está disponible. Finalmente, también nuestra herramienta permite importar datos. Si usted ya cuenta con datos de bases de datos recabadas con otros tipos de mecanismos o de históricos de su proyecto, puede incorporarlos a su base de datos para luego hacer, por ejemplo, comparativos por contexto. Y me adelanto un poco al tema del análisis de datos porque como nuestra herramienta cuenta con recursos cualitativos, de análisis cualitativo, también podemos cargar transcripciones de, por ejemplo, entrevistas y focus group para luego hacer análisis de texto de las mismas con los recursos que les ofrece DataVis. Finalmente, nuestra herramienta permite conectarse con paneles externos en el caso de que ustedes contraten ese servicio con algún proveedor para que la información se conecte automáticamente con nuestra herramienta y se carguen las bases de datos. Tenemos también una herramienta de gestión de panel propio en el caso de que ustedes deseen comunicarse y generar su propia comunidad. Y contamos con algunas APIs ya desarrolladas que permiten conectarse con otros espacios, otras plataformas, como por ejemplo sistemas de CRM para tomar la información de allí y compartir las encuestas. Entonces, desde todos estos mecanismos, en una sola plataforma, Sphinx les va a permitir a ustedes iniciar todo lo que es la recogida de los datos. Una vez que estos datos han sido recogidos, recabados, nos vamos a encontrar con una base de datos muy parecida a lo que ya conocemos, desde donde podemos filtrar, desde donde podemos también exportar en el caso que necesitemos trabajar esos datos por fuera de alguna manera, en SPSS, en CSV, eso es posible, y vamos a pasar a nuestra herramienta estrella de procesamiento que se llama DataVis. Desde DataVis vamos a poder hacer análisis cualitativos y análisis cuantitativos. Desde lo cuantitativo encontramos procesos univariantes, bivariantes y algunos procesos multivariantes, así como módulos especiales de evaluación de satisfacción, de NPS, matrices de importancia de valoración, que son súper útiles para todo lo que son proyectos asociados a opiniones de servicios, por ejemplo. Desde nuestro DataVis, pues tenemos también los recursos de análisis cualitativo, donde podemos elaborar nubes de palabras, hacer codificaciones manuales, que pese a que son manuales, eso nos permite generar libros de códigos que podemos reutilizar en otros estudios o en otras preguntas donde la temática sea similar, donde podamos trabajar con las mismas categorías. Esto, por supuesto, ahorra muchísimo tiempo de codificación y de trabajo, por ejemplo, de preguntas abiertas o de espacios abiertos. Tenemos también un análisis automático por diccionario que a través de un proceso de lematización nos va a permitir fragmentar las verbalizaciones o las frases en función ya sean de verbos, sustantivos, adjetivos, cualquiera que sea el elemento lingüístico con el que querramos trabajar y con ello hacer el proceso de categorización. Además, nuestra herramienta tiene un recurso súper interesante de análisis de sentimientos que nos va a permitir incluso evaluar la orientación de estas verbalizaciones o de estas frases en elementos positivos, negativos y neutrales. Todo este proceso quanti-quali que está ocurriendo dentro de DataVis va a permitir que el hacer análisis mixtos, donde ya tenemos que dejar de hacer el análisis cualitativo por un lado, el cuantitativo por el otro y después ver cómo hacemos para unificar los mismos informes. Aquí ya automáticamente en el proceso de construcción podemos empezar a ver diferencias, por ejemplo, entre variables sociodemográficas que ocurren bastante. ¿Qué es lo más interesante de esto? Que no tenemos que esperar a que los datos sean procesados en su totalidad para ver los resultados y para elaborar el informe, sino que en la medida que estamos procesando, estamos haciendo nuestro informe o nuestro dashboard. Un dashboard que es dinámico, que se comparte a través de un enlace que le pueden colocar contraseña en caso que lo necesiten y que pueden también exportar como documento PDF o como PowerPoint en el caso de que requieran quedarse con algún tipo de insumo, entre comillas, documento. ¿Sí? Entonces, todos estos recursos se van a convertir en lo que son los 5 grandes módulos de Sphinx, donde el análisis cual y cuanti y la visualización de datos va a ser parte de nuestro módulo llamado DataVis.
Quiero hacer un momento, tomarme un espacio antes de darle la palabra a las profesoras, también para hacer un repaso sobre la herramienta y conocerla un poquito más, para que vean lo sencillo que es, porque una de las cosas con las que queremos dejarles es que vean lo intuitivo y lo fluida de la herramienta, que no necesita tener un conocimiento técnico o un conocimiento de programación muy complejo para elaborar proyectos muy interesantes. En este caso, yo les voy a mostrar lo que es la herramienta de IQ3 como si estuviésemos haciendo un estudio desde cero, y les voy a mostrar unas preguntas que yo me inventé. Esto es un Word sencillito y unas preguntas que yo tengo ya aquí escritas sobre edad, género, nivel educativo, ingresos mensuales, que hacen la idea de un estudio de análisis de transporte. Dulce, al inicio de nuestra sesión, les compartí un enlace si querían llenarlo, que era una encuesta asociada al uso del transporte. La idea, por favor, si quieren, métanse en la encuesta, llénenla para que vean la estructura, y yo les voy a enseñar cómo se monta esa encuesta súper rápido desde nuestra herramienta. Entonces, ¿qué tengo yo aquí? Unas preguntas, está la pregunta en la primera línea, las opciones de respuesta en las subsiguientes, y yo voy simplemente a copiar estas preguntas que están aquí. Me voy a ir a IQ3, voy a crear un estudio copiando y pegando las preguntas y literalmente las voy a pegar. Una vez que yo he pegado estas preguntas, se va a generar un cuestionario, por supuesto, estándar, al que yo le puedo ajustar colores, le puedo ajustar fondos, le puedo ajustar estructura. Ya si yo lo quiero ver inicialmente, ya yo aquí tengo el cuestionario listo. ¿Qué es lo que yo empiezo a hacer? Bueno, puedo ir ajustando la forma en la que se presentan estos ítems. De repente no me gusta esta forma, pues aquí tengo un menú que me permite disponer de otra estructura distinta, que me permite hacer, por ejemplo, menús desplegables, si considero que puede ser un buen recurso, que me permite incluso ajustar la ubicación de la pregunta. Es decir, como pueden ver, es un proceso muy fácil, muy rápido para iniciar. Obviamente, este proceso me va a permitir también personalizar todos los elementos. Aquí hay algunas plantillas que yo pudiese utilizar si quiero cambiarle la forma a esto. Si no encuentro la plantilla que me ajuste, pues también puedo ubicar una que me haga feliz, de alguna manera que me permita rellenar esto como yo quiera, ¿no? Lo que quiero demostrarles con esto es que esto es muy fácil, es simple, es rápido, y una vez que hemos personalizado este espacio, pues lo que hacemos desde aquí es difundir este proyecto a nuestra plataforma online, que es la que les hemos compartido a través de este enlace. Y nos encontramos ya, por supuesto, después de un poquito de personalización, un cuestionario mucho más elaborado, con un fondo, con unos colores, con unos botones, y veamos que el proceso siguen siendo las mismas preguntas, solo que en una estructura un poco distinta. Y esto es lo que podemos lograr con IQ3. Quiero mostrarles también no solo lo que podemos lograr, sino lo que se puede hacer con esto, que es extraordinario. Esta es nuestra plataforma Sphinx Online, desde donde vamos a iniciar todo nuestro proceso de difusión. En esta plataforma pues podemos ver todos los mecanismos de difusión y recogida de los que les he venido hablando. Nos habla de las respuestas que se han ido cargando con sus participaciones, nos va contando un poco los modos de recogida que se pueden generar aquí, los distintos mecanismos para compartir por email, por SMS, por QR. Y podemos desde aquí ir viendo la base de datos que se está generando de forma automática. Recordemos también que estamos suponiendo que estamos levantando datos, pero va a pasar como en el caso de la profesora Laura, y me voy a adelantar un poquito, donde ella ya trajo su base de datos y la va a importar y a procesar. Entonces no necesariamente tenemos que partir desde la encuesta con nuestras herramientas. Aquí tenemos la base de datos, que es la que se ha ido llenando. Podemos exportarla si queremos trabajar, y vamos con DataVis, que es el que nos va a mostrar la magia o lo bonito en este proceso de análisis de información. Desde DataVis pues podemos hacer todos los dashboards, ajustes y entregables que querramos de esa misma base de datos, y yo les voy a mostrar uno que hice yo inicialmente para que ustedes vean lo lindo y sencillo que puede ser este proceso. Lo que estamos viendo desde aquí, ahí Dulce, por favor si nos puedes compartir el dashboard, ahí está el enlace para quienes lo quieran ver.
el dashboard incluso lo pueden exportar si quisieran guardarlo y luego mirarlo un poquito más. Se pueden guardar también el enlace. Esta es la mirada de data de edición. Desde aquí vemos todas las variables que hacen parte de la encuesta, más algunas variables automáticas asociadas con el momento en el que se envió la encuesta, en el que se llenó el dispositivo. Y podemos ir desarrollando nuestro entregable. Por ejemplo, yo le he puesto una pequeña portada. Esto es una imagen que puede moverse sin ningún tipo de problema. Aquí podemos incorporar imágenes, signos, títulos, fotos, todo lo que ustedes necesiten para su proceso. Empezamos a ver un poco de contexto sobre lo que es este caso. Imaginemos un estudio que quiere analizar pues, el uso del transporte público en determinada ciudad, un caso ficticio, por supuesto. Y empezamos a ver algunos datos de nuestro proyecto basado en la misma base que ustedes han ido llenando con su participación. Y si vemos desde aquí, pues podemos ver unos resultados rápidos de tipo univariante sobre género, edad, a nivel educativo. Y también pueden ustedes ver desde el enlace del dashboard algunos filtros dinámicos que nos van a permitir ver estos resultados ya filtrados, por ejemplo, por género, en el caso que lo necesitemos. Y es tan fácil y tan sencillo como agarrar la variable, arrastrarla y lanzarla en el espacio de trabajo y ahí nos va a generar un gráfico, en este caso genérico, que nosotros pudiésemos editar en colores, en forma, según nuestra conveniencia y según lo que necesitemos presentar. Entonces, como ven, el trabajo en DataVis es muy intuitivo, es muy sencillo, siempre hay recursos alrededor de la herramienta que nos ayudan a trabajar. En todo momento en nuestra herramienta van a tener disponibles los manuales a través de botones de ayuda. Entonces, desde la herramienta, pues el trabajo se facilita muchísimo en el día a día. Aquí en este mismo informe, por ejemplo, vemos algunos otros indicadores. Toda esta iconografía está disponible e incluso pueden importar algunas imágenes que ustedes necesiten que estén presentes en estos gráficos. Algunos análisis de satisfacción. Bueno, aquí lo que sí me encantaría es que ustedes pudiesen toquetear esto, porque una cosa es verlo y otra cosa es tocarlo. Entonces, por ejemplo, aquí en esta nube de palabras, donde había una pregunta abierta, ¿qué aspectos del servicio público te gustaría mejorar y por qué? Cuando yo me puedo ubicar en alguna de estas preguntas y decir, ¿qué significa esto de impuntual? Esto nos puede llevar a ver cuáles son las verbalizaciones asociadas a esa etiqueta. Entonces, esto va a facilitar que el análisis de texto sea mucho más automatizado. Aunado a esto, pues un elemento súper interesante es que mientras estamos haciendo este análisis de texto, también podemos firmar esas preguntas con alguna otra variable cuantitativa que haga parte de la base de datos. Es decir, estas personas que dijeron autobús, no solo vemos las verbalizaciones que utilizaron, sino además podemos ver cuál es su transporte público de preferencia, para qué lo utilizan, si es trabajo, ocio o traslado en el hogar, y podemos también ver en este caso su puntaje en satisfacción. Para ello establecemos, por ejemplo, cuáles son las variables con las que queremos firmar. Entonces, esto nos está ayudando mucho a hacer ese cruce entre lo quali y lo quanti. Tenemos también las codificaciones manuales, donde nosotros podemos establecer las categorías de análisis con las que vamos a trabajar. Yo en este caso me inventé 4 categorías de análisis. Si estoy hablando de mejoras en el transporte público, pues puedo pensar limpieza, seguridad, puntualidad y confort. Y voy clasificando cada una de esas verbalizaciones en esas categorías. ¿Esto qué me va a permitir? Que una vez que yo he terminado de hacer esta categorización, me va a cuantificar las categorías y subcategorías y posteriormente yo incluso puedo guardar esa codificación como una variable nueva dentro de la base de datos. Entonces, como ven, este proceso y estas herramientas cual y quanti, por supuesto que el tiempo no nos da para tocarlas todas y ahí sí los invitamos pues a ver otros webinars que hemos hecho exclusivos de las herramientas que nos van a dar mucho detalle sobre el procesamiento, pero lo que sí quiero que conozcan es que es una herramienta muy fácil de utilizar, muy intuitiva, muy atractiva visualmente y además va a permitir a nuestros usuarios pues a interactuar con el dashboard, a cruzar datos que además se actualiza en tiempo real. Es decir, si ustedes siguen contestando respuestas en este cuestionario, estos gráficos van a estar cambiando permanentemente. Entonces, bueno, muy rápidamente, y perdonen la velocidad,
pero sí quería que exploráramos un poco la herramienta para que la conozcamos, para que vean qué es lo que Sphinx les está ofreciendo a ustedes. Y entonces ahora sí quisiera volver a lo que son nuestras experiencias en el aula. ¿Cuál es el objetivo de este espacio? Pues evidentemente compartir y analizar las experiencias pues, de dos instituciones educativas importantísimas que han implementado en sus asignaturas, tanto de pregrado como de posgrado, nuestras herramientas, ya sea en el caso de IQ o en el caso de DataVis. ¿Qué es importante? En esta experiencia aula, ¿qué es lo que queremos destacar? Pues que la experiencia, la educación tradicional se ha basado históricamente en métodos como clases magistrales, exposiciones, talleres, evaluaciones formales como los exámenes para medir el conocimiento de los estudiantes. Estos enfoques, por supuesto, han demostrado ser muy efectivos para evaluar distintos tipos de aprendizaje como la memorización, la comprensión de conceptos fundamentales. Sin embargo, a veces estos mecanismos carecen de flexibilidad. Esto va a limitar, por supuesto, el desarrollo de habilidades mucho más complejas, como el pensamiento crítico, la resolución de problemas en contextos mucho más dinámicos, y el proceso evaluativo puede ser un proceso muy rígido. Por otra parte, pues la educación mediada por tecnología, que es lo que estamos invitando en este tipo de espacios a utilizar herramientas como IQ3 o como DataVis dentro de su aula de clase, pues nos van a permitir un aprendizaje mucho más interactivo y adaptado a las necesidades, en este caso, de cada estudiante. Las plataformas de FINS, tal como las vimos en este momento, pues ofrecen la posibilidad de crear encuestas, cuestionarios, evaluaciones personalizadas que además nos permiten ofrecer retroalimentación instantánea. Esto nos va a permitir aumentar el dinamismo en el aula, facilitar la personalización del aprendizaje, permitiendo así que los estudiantes avancen a su propio ritmo y según sus intereses. Por lo tanto, la integración con este tipo de tecnologías y en este caso con las plataformas de FINS, pues nos van a fortalecer el proceso de enseñanza, brindarnos herramientas de aprendizaje colaborativo y análisis de datos en tiempo real que definitivamente van a enriquecer nuestro proceso de enseñanza. Entonces, sin más, vamos a presentar a nuestra primera panelista del día de hoy, la profesora Laura Contreras. Ella es maestra en docencia para la educación media superior y bióloga por la UNAM. Tiene más de 20 años de experiencia docente y formación ambiental. Actualmente es docente en la Universidad Abierta y a Distancia de México, donde imparte asignaturas relacionadas con estadística, salud y medio ambiente. Es experta en el uso de tecnologías de información para la educación, destacándose en tutoría de educación a distancia y forma parte de SEGAVI, donde se enfoca en proyectos ambientales y sociales. Yo quiero destacar de la experiencia de Laura, que además es una extraordinaria profesional, es que Laura sale del típico profesor de marketing que utiliza este tipo de herramientas en la enseñanza, que es donde lo vemos frecuentemente. Entonces muchos profes me dicen, es que yo no doy asignaturas de marketing, es que tenemos a una bióloga que utiliza sus bases de datos de su disciplina para procesar y que ha incorporado este tipo de herramientas en su clase para generar mucho mayor dinamismo en su proceso. Entonces, Laura, te escuchamos para que nos compartas tu experiencia. Claro que sí, muchísimas gracias, Maru, también por la invitación. Y bueno, para mí estoy encantada de poder compartir estas experiencias en este espacio, ¿no? Con todos ustedes. Y créanme que quizás, como bien lo dijo Maru, la forma en que ahorita lo explicó puede ser un poquito abrumador, pero en realidad nos facilita muchísimo la experiencia dentro del programa. De alguna manera, bueno, quiero hacer mención que mi experiencia inicial fue a través de mi trabajo de grado, en el que, bueno, yo tenía que analizar cierta información que bueno, que salió adicional a lo que yo estaba estudiando. Entonces, finalmente me di a la tarea de buscar muchísimos tipos de software y bueno, llegué aquí. Llegué aquí yo con DataVis, que es el que nosotros comenzamos a usar. Y en realidad, tanto en cuestiones laborales, experiencias también propias de análisis de información,
me ha ayudado a lograr obtener información clara, concisa, de manera, bueno, reduce muchísimo el tiempo para poderlo lograr. Y una vez que yo lo experimento y bueno, quedé maravillada con este programa, entonces mi tarea fue podérselas proporcionar a mis estudiantes. Finalmente hemos estado trabajando o habíamos trabajado, iniciamos con Excel. Finalmente sabemos que tienen que tener este conocimiento eh, de pensamiento, de estructura de pensamiento, de tal manera que puedan saber de dónde salen, ¿no?, ciertos datos. Y bueno, lo trabajamos en Excel como una primera parte. Después nos damos a la tarea, bueno, por supuesto que no les doy como al inicio esta maravilla de software, porque si no, ya no haría nada en Excel, pero comenzamos de esta manera. Entonces, mi experiencia en la licenciatura principalmente está enfocada a la gestión de servicios de salud. Finalmente, mis estudiantes, aunque tengo una gran eh, podríamos decir, la edad de mis estudiantes puede ser de 20 hasta 40 años, 50 años. Sí hay una gran diferencia en poder trabajar con ellos este tipo de software que tenemos en línea, pero bueno, ha sido enriquecedor porque todos han participado de manera eh, positiva, encantados, y más que son herramientas que tenemos a nuestra disposición. Y bueno, ¿qué hace un estudiante que estudia esta licenciatura? Está enfocada a cuestiones administrativas, en donde sí o sí necesita un software para poder trabajar datos. Y datos de diferente índole, desde cuáles son los servicios que ofrece una institución de salud, como información sobre enfermedades. Yo trabajo mucho con los datos que tenemos abiertos de pandemia, post-pandemia, que pudimos obtenerlos y que de alguna manera les va generando un gran interés por saber cada vez más de que, a ver, no me quedo con estos datos, necesito buscar bases de datos que están abiertos, ¿no?, a todo público, y de alguna manera de ahí se descargan en algunos casos la información y es como la trabajamos. Entonces, de alguna manera, lo que yo he transmitido a mis estudiantes es que hay software, en este caso DataVit, que nos ofrece todo lo que nosotros requerimos para un estudio, en el que nosotros podemos generar las encuestas, en donde nosotros podemos obtener, como les menciono, datos que ya existen de manera nacional o internacional, podemos descargar y analizarlos. Sabemos que son bases de datos enormes, ¿no?, que de alguna manera trabajarlas con un programa, por ejemplo, Excel, nos llevaríamos muchísimo tiempo para poderlo analizar. Sin embargo, también hay manera de que ellos vayan focalizando sus estudios, porque, bueno, algo que no dije es que este es como el inicio, ¿no?, de una experiencia de estadística para que ellos se preparen para sus trabajos finales, sus trabajos de investigación. Entonces sí tiene que ser como esta experiencia que yo comienzo con ellos, tiene que ser una base sólida para que puedan continuar después. Entonces, de alguna manera podemos obtener datos, trabajamos con datos que ya se encuentran en bases, como les digo, de recursos abiertos, pero también los hago experimentar esta forma de realizar un instrumento, que ellos analicen de qué tipo de información requieren o están solicitando, si es cuantitativa, cualitativa. Y bueno, yo ya sabiendo cuáles son las herramientas que me ofrece DataVit, una vez generada esta base de datos, ellos ya, porque la construyen en Excel, después ya la subimos, ¿no? Justamente a este software que, como ustedes pueden ver aquí en este dato, en esta primera visión, se realiza la base de datos, ellas lo construyen en Excel para después importarlo. Hay muchísimas maneras de poderlo importar, que eso también a mí me da mucho gusto poderlo hacer, y que también hay descargas de lo mismo. Entonces, bueno, una vez que cargamos la base de datos, podemos configurarlo, ¿no? Antes de, inclusive, de analizar la información, les muestro como esta visión de
que desde un principio nosotros podemos ir haciendo las categorías de la información que vamos obteniendo, porque finalmente sabemos de dónde sale o cómo realizamos una encuesta a través de ciertos instrumentos. Y entonces, bueno, nos vamos basando en cómo distribuir esa información. Por supuesto, la primera visión que les doy a ellos es que tengan que explorar todo lo que existe ahí. En primera instancia, sí es de repente un poquito difícil que ellos puedan comprender como el uso, pero siempre yo estoy como muy presente en darles las tutorías necesarias para desde el ingresar, desde cómo jalar la base de datos, cómo ir haciendo estas configuraciones. Y bueno, finalmente ellos quedan maravillados porque pueden producir sus herramientas, gráficos o tablas de manera inmediata. ¿Okay? Gracias, Manu. Y bueno, estos son algunos ejemplos de justamente de satisfacción sobre los recursos que bueno, la población en general adquiere a través de los servicios de salud, llámese que sean de manera pública o privada, y entonces ellos van analizando la información que van obteniendo. Hay cruces de diferente información, por ejemplo, aquí no solamente hay un servicio, sino la disponibilidad, por ejemplo, de los equipos. Y bueno, pues vamos generando información valiosa. Los estudiantes lo pueden hacer de un contexto en específico o bien ya puede ser de toda la República, en mi caso, de la República Mexicana, o solamente de un estado o solamente de un municipio, porque podemos manejar esa información y después vamos comparando cuáles son las herramientas que ellos utilizaron, por ejemplo, y de qué manera van enlazando una con otra, relacionando ciertas variables, ¿no? Y bueno, pues vamos teniendo información y súper importante que se puede trabajar con ellos. Aquí hay algunos ejemplos solamente. Y bueno, eh, al, algo importante es que si bien soy una guía para que ellos puedan elaborar estos gráficos y tablas, también del lado de SFIN nos han ayudado muchísimo porque cuando no estoy disponible, bueno, ellos piden el apoyo de la empresa y se las han dado con sin mayor problema. Y entonces sobre la marcha y la experiencia que ellos van adquiriendo, van mejorando esos trabajos de tal manera que al fin del curso, el trabajo que iniciamos cada vez se va llenando como de recursos adicionales, van entendiendo qué información es la que están manejando, qué es lo que nos hace falta y cómo incluir a lo mejor encuestas adicionales y demás. Y entonces se va, cuando uno ve el trabajo final, pues bueno, se llena de orgullo del desarrollo de los estudiantes. Por ejemplo, lo que yo hago normalmente es que, bueno, formo mis proyectos, generalmente contacto a la empresa, principalmente Maru es mi ayuda de manera general, porque hay un contacto directo y eso me ha agradado siempre, al cual agradezco, y también la disponibilidad también de la empresa. Me genera las cuentas gratuitas. Algo de por qué elegí este recurso es porque nos genera cuentas gratuitas y que en algún momento podemos eh, trabajar de la mano para poder extender en algunos casos. De repente los proyectos tienen un puntito, digo, un poco del tiempo estimado, necesitamos tiempo y bueno, me han aportado como esa ayuda. Mis estudiantes han recibido, bueno, reciben sus usuarios y contraseñas a través de la empresa. Yo doy estas videoconferencias de inicio y la forma de trabajo. Trabajamos de la mano, compartimos todos estos tutoriales o pláticas que ya están en YouTube, por ejemplo, y que eso les facilita también a los estudiantes, los manuales y demás. Entonces, finalmente, somos como muy acogidos por la empresa para poder desarrollar todos estos proyectos. Y como les menciono, no solamente son con los estudiantes, sino también me ha ayudado a desarrollar proyectos laborales
¿no? Y de investigación. Entonces, siempre hay como estas, inclusive las novedades, ¿no? Somos afortunados de que nos comparten las novedades antes y bueno, yo estoy muy satisfecha de todo el trabajo que se ha realizado, tanto de estudiantes como de la empresa y el apoyo como tal. Entonces, siempre es un gusto poder compartir todo esto. Si en algún momento también requieren alguna información adicional de cómo se incorpora y demás, con mucho gusto yo puedo apoyar. Muchísimas gracias. Gracias, Laura. Excelente tu experiencia, además muy linda. Y como les decía con Laura, pues ha sido súper interesante la experiencia porque no es una persona de marketing, no es una persona No, a los negocios, una persona del área de biología que ha encontrado en las herramientas de Lefins un recurso que les permite pues, facilitar su trabajo de análisis, trabajar con bases de datos o en el caso de que necesite registrar, pues no solo se trata de encuestas de opinión, sino que también se pueden generar formularios de registro, de características, de espacio, de lo que sea que se necesite para el tipo de proyecto. Y pues Laura, ha sido un enorme placer acompañarte y espero que sean muchísimos más las jornadas que generemos para seguirte apoyando pues en estos espacios. Allí tienen por el chat pues los datos de muchas contacto gracias. de Laura y el LinkedIn si quieren contactarla y también tienen aquí en la pantalla su correo y el código QR que Laura es una extraordinaria profesional y estoy seguro que les puede aportar muchísimo a quienes estén interesados en su perfil. Gracias, Laurita. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Les presento pues a la profesora Yvonne Harvey, que también nos acompaña, se conecta desde Perú. Ella es doctora en educación con más de 25 años de experiencia en el ámbito educativo y tecnológico. Ha diseñado y coordinado proyectos formativos a nivel internacional, incluyendo el desarrollo de plataformas educativas y programas de voluntariado masivo. Es profesora de posgrado en varias universidades de América Latina y de Europa y ha liderado iniciativas de innovación educativa integrando tecnologías. Es autora de numerosas publicaciones académicas y ha participado como ponente en destacados congresos. Aquí tenemos un poco lo que es el perfil de Yvonne y escuchamos, Yvonne, la experiencia que nos compartes en este día. Muchísimas gracias, mi querida María Eugenia, Laura, Dulce, que están por acá desde la zona central y por supuesto a todos los que se conectan. Ya veo que ahí ya tenemos una audiencia bien nutrida en la mañana de hoy, mañana casi tarde también de hoy. Pues un poco la idea, ciertamente, cuando uno se encuentra en estos espacios con tantas herramientas, porque además una de las cosas que uno siempre dice es, más allá de la herramienta, son los procesos que nosotros queremos alcanzar y por sobre todas las cosas, la comodidad que sentimos, sobre todo cuando estamos abordando temas que no necesariamente tenemos un perfil profesional o de usuarios que son ávidos algunas veces con las tecnologías, ¿no? Entonces hoy quiero compartir dos de las muchas experiencias, porque además con Marijén hemos trabajado y hemos compartido escenarios en distintos momentos de nuestras vidas, pero hoy particularmente una experiencia que llevé de las tantas universidades donde doy clase acá en el Perú, una que llevamos con una de los cursos que dicto en la Escuela de Posgrado de la UTP y con la Ricardo Palma. Estas dos asignaturas, una, por supuesto, está orientada al tema de la investigación educativa, ¿ok? Miren que vamos, por eso es que me encantó mostrar estas dos, porque vamos a tener como dos visiones distintas, una un poco más académica desde su perfil y otra que está orientada a la formación continua, pero a profesionales de distintas áreas, ¿no? Entonces, en la investigación, que es orientada a tesis 2 particularmente, eran unos 20 estudiantes, y en la de educación continua estamos hablando de unos más de 35 participantes, ¿no? Que era cómo usar herramientas digitales en el entorno laboral, ¿no? Entonces, el objetivo, por lo menos vamos a hablar ahorita de tesis, está orientado principalmente a cómo desarrollamos objetivos que estén orientados al análisis crítico, al diseño metodológico y a la comunicación científica. Y dentro de estos desafíos para esta asignatura en particular es, bueno, cómo integrar en los procesos de investigación, ¿ok? Herramientas para el análisis tanto cuantitativo como cualitativo y cómo digitalizar estos procesos para hacerlo mucho más efectivos, ¿no?
En la otra asignatura, por supuesto, en el otro curso, era un poco más orientado a el manejo de software, la resolución creativa y la adaptabilidad digital, porque además en tiempos son completamente distintos, ¿no? Y por supuesto, dentro de estos desafíos era cómo adaptar estas herramientas a los escenarios actuales donde teníamos pues variedad de profesionales en este tipo de cursos y simular entornos laborales apoyados con lo digital. Entonces, miren la variedad y ya vamos a ver ahí un poco las reflexiones tan importantes de estos cursos. Adelante, por favor, Maru. Entonces, fíjense, cuando hablamos dentro de cómo integramos estas herramientas, cómo llegamos además, porque por supuesto, una de las ventajas que tenemos en estos procesos de búsqueda, ciertamente, al conocer a María Eugenia y toda la trayectoria y trabajo que viene haciendo durante todos sus años de proyección profesional y en lo que está ejerciendo hoy en día, pues bueno, uno siempre está en esta comunidad de profesionales, mira, ¿qué tienes allí? ¿Qué es lo que está nuevo? ¿Cómo no? Mira, estoy teniendo esta experiencia, ¿cómo me puedes orientar? Y pues bueno, nada, llegamos al excelente. Entonces, cuando la conozco, porque además una de las cosas que viene años trabajando en el tema de uso de herramientas tecnológicas es esa que te hace sentir cómoda, o sea, que es que no necesitas, yo digo que en la medida en que es más minimalista, en que te permite una interfaz intuitiva para el usuario, definitivamente hay un clic distinto en las personas, ¿no? Cosa que no pasaba hace algunos años, no vamos a entrar en detalles porque si no se nos van a caer las cédulas a todos, pero en definitiva cuando uno tenía que aprender bueno, de programación y mete y saca un disque, hasta ahí lo voy a dejar porque si no vamos a sacar las cuentas correctas. Pero, ¿qué implica dentro de estos procesos de integración en estas dos experiencias? Una, la posibilidad de mostrar cómo podemos sistematizar información de manera efectiva, de manera rápida y que visualmente se viera atractiva. Entonces ahí comienza el proceso de incorporación de la herramienta. ¿Para qué? Para que nos permitiera definitivamente hacer este análisis tanto cualitativo y cuantitativo y fortalecer estas habilidades investigativas con herramientas digitales, ¿no? Aquí uno de los grandes desafíos a lo que nos enfrentamos cuando estamos hablando de este tipo de experiencias, precisamente tiene que ver con, bueno, ¿cómo hacemos para que tomar estos datos, de dónde provienen, sobre todo ese proceso de enseñanza que sabemos, por ejemplo, para quienes hemos hecho investigación, la fase de esa construcción metodológica es una de las fases más duras a la que nos enfrentamos, porque luego que tenemos esa recolección de información, esas entrevistas abiertas o esa cantidad de datos que hemos recolectado con la muestra, la población a la que vayamos y ahora, ajá, ¿y ahora qué hago con todo esto? Y que no se quede únicamente en tengo el número y no tengo lo que va detrás, que es lo realmente el jugo, vamos a decir así, si hacemos la analogía, la carne de esa hamburguesa, ¿no? O sea, lo realmente importante que tiene que ver con el proceso de análisis. Y dentro del campo del otro curso, de esto de cómo incorporarlo dentro del ámbito laboral, era, bueno, imagínate que tienes un escenario donde necesitas conocer de tu audiencia, de tu público, algo en particular. Entonces era ponerlos en situación. Por supuesto, dentro de los recursos que nosotros utilizamos, porque bueno, estamos hablando de momentos completamente distintos, de que el curso no es que está orientado a enseñarle herramientas, sino que está orientado a otros procesos y cómo podemos incorporarlo. Definitivamente un gran apoyo que nos sirvió a nosotros dentro del proceso eran los recursos que ya existen dentro de las plataformas de Lexin. ¿Por qué? Porque, bueno, los tutoriales de YouTube, ahí estoy mostrando algunos y he dejado algunos enlaces porque es que de verdad son, o sea, para dummies, ¿no? O sea, haga clic aquí, ponga aquí, busque aquí y haga clic. Entonces te muestran la pantalla y para quien de repente lo está haciendo por primera vez, el proceso de familiarización fue bastante sencillo. ¿Ok? Que es una de las cosas que uno quiere. Y sobre todo cuando nos enfrentamos a este tema de cómo manejar la parte estadística, esta parte de cuantificación, que dígame si a cualquiera de nosotros no nos pone los pelos de punta, pues no dice qué hago yo después con todo este poco de datos, ¿no? Entonces, además de la parte audiovisual, que para los más jovencitos era como un plus buenísimo porque les encanta meterse en las redes, también teníamos dentro de la plataforma algunos manuales que podían ser descargables. Entonces, eso también para los más adultos contemporáneos, tú sabes,
sabes, tener el PDF ahí, tener que revisarlo y hasta imprimirlo, ¿por qué no? Porque tuve caso, pues era un poco más sencillo, ¿no? Y el otro elemento que nos permitió llevar una experiencia bien enriquecedora era ciertamente dentro de las grandes dificultades tiene que ver con las competencias digitales, porque hay que poner una realidad sobre la mesa, que si bien la pandemia, y digo la pandemia porque ha sido como un hito histórico en la humanidad, ¿ok? En donde todos fuimos protagonistas de una u otra manera y somos supervivientes hoy en día, la pandemia puso sobre la mesa el uso de lo digital, o sea, esta conversación quizás no tendría la misma tonalidad si hubiésemos hecho esto antes del 15 de marzo del 2020, porque para muchos, aunque parezca mentira, el descubrimiento de lo digital, del e-learning, el e-commerce y la telemedicina y todo lo demás, no es que no sabían que existía, pero no era como parte de nuestra cotidianidad. Hoy en día no. Entonces, ese plus que tenemos allí ha dejado también en evidencia graves fallas en las competencias digitales y la resistencia al uso de algo nuevo, ¿ok? Y aquí, por supuesto, una de las cosas principales no es entrar en competencia de, como bien decía la profe Laura y lo decía María Eugenia al inicio, no es decir esta es mejor que otra, sencillamente son alternativas, pero alternativas que nos hacen sentir cómodos, ¿no? Y alternativas para que quien no tiene la experiencia, vamos a decir, dura de estas áreas un poco más complejas, nos podemos utilizar una herramienta que puede ser bastante sencilla, ¿no? Y por supuesto, esta dificultad, ¿cómo se afronta? Que dentro de los espacios de cada uno de estos cursos teníamos espacios de intercambio y prácticas en clase, ¿ok? Entonces, eso ayudó mucho. Es más, en una oportunidad, ya un poco más desde lo formal, porque a mí me tocó en una de las asignaturas, la de investigación, invitar a profesores para que comentaran y hablaran de la experiencia, pues ahí también tuvimos el honor de tener a María Eugenia en una exposición que era más como docente universitaria, ¿ok? Y bueno, obviamente mostrar todo el uso de la herramienta ayudó a enganchar también un poquitico a los usuarios. Por favor, la siguiente, Maru. En este sentido, bueno, ¿cómo integrarlas, no? ¿Qué cosas hicimos para que esto fuera más dinámico, para que los estudiantes se emocionaran en el uso? Obvio, en la parte de tesis 2 era un poquito más complejo porque ahí sí era un poco más focalizado y orientado. Ya en ese nivel de la asignatura, los estudiantes ya tienen sus temáticas, ya están con sus instrumentos elaborados. Entonces era como mostrarles distintos caminos que les permitieran poder ubicar ya, hacer ese procesamiento de datos, ¿ok? Es más, hoy en día, no muestro todos los resultados, pero tenemos una de una de mis, de las con colegas que está haciendo ahorita un trabajo, su tesis de maestría, utilizó parte de esta herramienta y bueno, ha sido un plus importantísimo todo el análisis textual. Ya vamos a ver algunos de estos elementos, como lo que vemos ahí en esa primera pantallita, que bueno, cómo tomar eso que te dice un discurso de alguien por una hora que tú estás entrevistando y estás haciendo una entrevista en profundidad y cómo podemos de repente minimizar los tiempos para que sea mucho más efectivo y verlo, esas categorías, eso que resalta, ¿no? Y da una posibilidad interesante, les digo al público que está aquí hoy con nosotros, a esa tendencia que estamos teniendo cada vez un poco como más cercana de llevar de manera continua o de manera paralela investigaciones cual y cuantitativas, estos enfoques mixtos que están teniendo una fuerza importante en las áreas académicas y ojo, creo que me voy un poquito más allá en las áreas más comerciales que son tan importantes. ¿Por qué? Porque el mundo nos está diciendo hoy en día que el número solito no nos dice nada, sobre todo cuando estamos trabajando con sujetos y que además en áreas mucho más fuertes como las que decía Laura de la biología y un poco más allá, bueno, ese número te dice algo, aunque estés, o sea, porque estamos hablando de las ciencias humanas, ¿no? Entonces, eso me parece que es un punto importante el cómo fue este proceso de importación y procesamiento de los datos. Se diseñaron encuestas distintas, ¿ok? Por eso les digo que es que no hubo todos hicieron lo mismo, es decir, las mismas preguntas, no, sino que cada uno desde su área les permitió observar la flexibilidad. Entonces tenías a unos, y voy a mostrarles, ahí te voy a pedir, María Eugenia, rapidito, luego de mostrar esta parte de toda esta
mostrar algunos ejemplos para que ustedes puedan visualizar en vivo cómo iba orientándose esto, ¿no? Entonces, estas encuestas iban desde servicios, satisfacción, evaluaciones de perfil, ¿ok? Y en otros casos, por ejemplo, ya más orientado a la investigación, ya tenías las propias análisis, por ejemplo, de las entrevistas que se hacían en un momento determinado. Esto, por supuesto, nos lleva al siguiente, que es el procesamiento estadístico y de forma cualitativa. Un segundito atrás, un poquitico, María Eugenia, disculpa, de los datos recolectados a través de estos instrumentos y las visualizaciones de los entregables, que es lo que vamos a ver luego. Adelante, ahora sí. En este sentido, eh, eh, fíjense que es interesante de todo esto, ¿no? Porque, bueno, estas son experiencias que tuvieron una duración de casi 4 meses, 6 meses uno de los cursos, el otro sí fue un curso más corto porque son estos cursos de formación continua que va dirigido a un público más diverso. Pero ¿qué quiero resaltar con esto, no? Que en ambas experiencias, aunque con participantes y estudiantes muy diversos y totalmente diferenciados, hubo un proceso de mayor precisión en el análisis y comprensión de estas prácticas de metodologías cualitativas, y me voy un poquito más allá también de las cuantitativas, porque hay como un miedito con relación a esto, ¿no? Sobre todo con lo estadístico, hay como ese susto. Y aquí hay que, vamos a decir, romper estos falsos paradigmas de decir que una es más fácil que la otra. No, señor. Cada enfoque tiene su complejidad, tiene su epistemología y sus rutas para abordar ese objeto de investigación, y cada una tiene su riqueza, ¿ok? Y cuando se complementan, pues bueno, eso es una bomba que puede llegar a muchas partes. Lo otro, por supuesto, que hay que destacar dentro de estos resultados tiene que ver con la mejora en el rendimiento, ¿ok? Entonces, tener la posibilidad de ver en vivo, es una de las cosas, yo me hubiese gustado tener, no lo hice en su momento, pero prometo hacerlo en próximas experiencias, ya veremos el año que viene, nos volveremos a encontrar. Tomarle las fotos a los rostros de las personas cuando iban viendo, de repente hacíamos el ejercicio en clase y ver como que, wow, mira cómo está, como en vivo y directo, o sea, sentir esa necesidad de vernos allí como que, mira, y se va creciendo, y de repente dependiendo de los iconos que utilizaban, cómo podían cambiarlo. O sea, ese elemento vivo que te ofrece la plataforma, de verdad que definitivamente generaba una sensación de satisfacción, y al ver informes que eran mucho más estructurados y fundamentados porque los estabas teniendo como todo en un mismo panel, por decirlo de una manera, ¿no? Luego, el incremento del compromiso. ¿Por qué? Porque ayuda a esta participación activa, porque lo práctico te permite tener esa agilidad, y eso definitivamente es un elemento bien importante. Y no quiero dejar de lado, por supuesto, esto que llamamos ese cambio actitudinal. ¿Por qué? Porque dentro de ese proceso, vamos a decir así, de ese cambio actitudinal, estamos viendo la posibilidad de, oye, saber que allí estamos teniendo un apoyo de herramientas que están allí, que no van a o sea, que no están allí para sustituir a nadie, están allí para ayudarnos a convertirse en herramientas que nos van a ayudar a hacer mucho más efectivo el trabajo. ¿Ok? Que nos van a permitir de repente invertir más tiempo en los análisis que en los propios procesos de sistematización y recolección. Y que además, esto también hay que destacarlo, la posibilidad de la colaboración, porque cuando tú tienes una herramienta que te permite invitar a otro, imagínense hacer en equipo, los que están haciendo investigaciones en equipo, o estos equipos multidisciplinarios en organizaciones que tienes que hacer unas consultas o que tienes que hacer una determinación de X o determinada variable, y que es importante tener la visión de todos. Hacer esto de manera colaborativa definitivamente te da una mirada de que cada vez más este tipo de espacios y de herramientas están pensadas definitivamente para crear un sentido de comunidad, que hoy en día es lo que está permitiendo generar todo esto de la interdisciplinaridad como estrategia fundamental para poder buscar soluciones mucho más efectivas. En este sentido, creo que en la siguiente yo traje ahí como algunos ejemplos que están allí, pero allí te iba a pedir, María Eugenia, si no es mucho abuso, porque Toma sí la queríamos. pantalla. Dale, dale. Excelente. Voy a compartir acá rapidito. Denme un segundito para que ustedes puedan visualizar. Ustedes saben que uno, así como buena docente, uno se siente así como cuando va a mostrar el producto del hijo de uno, pues.
Fíjense, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Está Este, cargando, Ivonne. Ahí está, perfecto, listo, listo perfecto. ya. Esto es uno de los dashboards que podemos evidenciar, es uno de los tantos, ¿no? Este era, por ejemplo, era para el uso de la IA en el marketing, ¿no? Entonces aquí ellos iban, después de haber hecho el cuestionario, claro, ver aquí esta posibilidad de, miren, o sea, cómo gráficamente ellos le daban su propio estilo a lo que iban analizando, ¿no? Tener la posibilidad de ver estas palabras claves y vincularla de una vez, o sea, no tener que irse al archivo original de la base de datos para saber cuál era la respuesta que se estaba dando en un momento determinado, definitivamente genera una sensación como de estar ahí en vivo y directo, ¿no? Si quisiéramos darle un nombre, ¿no? Este, este tipo de posibilidades que estamos viendo aquí, por ejemplo, ayuda muchísimo. Fíjense cómo de análisis que podemos verlo desde una mirada cualitativa como la que teníamos acá, porque estamos viendo discursos, pasar en el mismo dashboard a la mirada cuantitativa de esos datos y saber, por ejemplo, quiénes están en algo o en mucho o en poco o en nada, ¿ok? Con relación a lo que se estaba estudiando, les ayudaba como a tener el momento de la discusión y la presentación una forma distinta, que no lo señalé allí, pero fíjense que ahí también utilizar, por ejemplo, el propio dashboard para hacer su presentación y no irte a una PPT que de repente te traes la gráfica y ya pierdes todo, o sea, pierdes la información, definitivamente hace un elemento totalmente distinto. Y este segundo, ya para finalizar, porque sé que nos dieron ahí los tiempos adecuados, esta era, por ejemplo, para un ejemplo como de un hotel, que era lo que se estaba planteando. Entonces era la satisfacción de los huéspedes, ¿no? Entonces, cosas como esta, ¿no? Entonces ellos jugaban, bueno, selecciona el muñequito que iban a colocar, eso fue como 10, o sea, como 5 horas ellos escogiendo cuál muñequito de todos, porque entonces todos les gustaban, ¿no? Pero más allá de eso, de esta parte gráfica, que miren cómo nos meten en esta dinámica hasta del juego, ¿no? De sentirnos ahí como en el vivo y directo. ¿Ok? Tener estos espacios ayuda muchísimo también a generar un proceso de creatividad, ¿no? Y entonces, bueno, la satisfacción de los huéspedes y cómo se veía, que era lo que más se resaltaba, el tema de los espacios, por decir algo, la habitación, los trabajadores, etcétera. O cómo de repente señalar por ejemplo, si se recomendaría el hotel y hacerlo de manera excelente y mostrarlo en vivo y directo, pues, ¿qué les puedo decir? Y cosas como estas también, ¿no? Entonces, eh, esto, lo que les digo, los muñequitos, entonces, bueno, las discusiones, mira, hay más hombres que van a hoteles, otros menos, son mujeres. Y entonces toda la discusión que se generaba alrededor de todo esto. ¿Qué quiero decir con este espacio? Voy a dejar de compartir para vernos todos que en definitiva, y puedes volver a compartir la pantalla, mi querida Maru, que en definitiva sí, es una herramienta más a la que podemos tener disposición, sí. Que tenemos además las opciones que en un momento determinado tenemos ahí las opciones gratuitas que tienen una temporalidad, como todas las herramientas, por supuesto, y tenemos la posibilidad también de invertir, pero dentro del campo educativo es interesante cómo podemos incorporar cada vez más este tipo de herramientas. Por supuesto, dentro de las experiencias de las universidades, hablo en nombre de la propia asignatura, porque cada universidad, por supuesto, tiene su nivel de independencia, pero, por ejemplo, yo que también soy CEO y fundadora de una consultora en el área precisamente de e-learning, pues definitivamente son herramientas que tú dices, oye, cosas como esta necesitamos cuando queremos tener en vivo y directo lo que podemos tener de nuestra audiencia, ¿no? Entonces, ahí ya después pasamos a otro plano, María Eugenia, que ese es el plano ya más comercial, de negocios. Pero Bueno, nada, es esto, o sea, es mostrarles que hay posibilidades importantes y sobre todo de cómo podemos utilizar herramientas que no han sido pensadas de repente directamente solo para el campo del educativo, cómo podemos hacerlas nuestras en la medida que adaptemos las metodologías. Así que bueno, muchísimas gracias. gracias, Ivonne, por todos tus aportes, por todas esas enseñanzas que nos dejas, siempre trayéndonos muchos avances y muchas reflexiones sobre lo que es el quehacer educativo. Yo creo que han sido dos experiencias extraordinarias, cada una desde su disciplina, que eso es algo que me encanta, que nos ayuda a variar también el día a día, porque siempre se encasilla este tipo de recursos como recursos exclusivos de una disciplina cuando pueden ser utilizadas en muchísimas áreas. Para todos los presentes, pues aquí están los contactos de Ivonne
En el caso que necesiten contactarla, les agradecemos mucho los minutos extras que nos están regalando. Ya vamos a cerrar esta parte, pero no quería dejar de mostrarles estos elementos que son bien importantes en el caso que ustedes quieran ponerse en contacto con nuestras ponentes. Ya cerrando, pues un poco este proceso, quiero regalarles esta diapositiva que nos ayuda a reconocer de alguna manera los beneficios de este tipo de estrategias para la dinámica del aula, del estudiante y del profesor, donde incorporar herramientas como las del EFINS en el aula nos ha permitido transformar la enseñanza cuando nos centramos en análisis práctico de los datos. En este caso, los estudiantes no solo crean encuestas, sino también procesan y visualizan los resultados y se enfrentan a escenarios donde pueden reconocer patrones y hacer hallazgos significativos, que es parte de lo que estas dos ponentes nos han estado compartiendo en sus experiencias. Esto no solo va a mejorar sus habilidades de análisis, tanto cuantitativo como cualitativo, sino también la idea es fomentar su pensamiento crítico y prepararlos para un entorno laboral donde estas competencias pues son inevitables. Para los profesores, por supuesto, este tipo de herramientas les ofrece la posibilidad de diseñar clases más dinámicas, adaptadas a las necesidades del grupo, y a través de estas actividades interactivas y de análisis de datos en tiempo real, los profesores pueden evaluar el progreso de sus estudiantes de una manera mucho más personalizada. Además que este tipo de herramientas, que son bien intuitivas, como lo hemos tratado de demostrar, pues facilitan la integración de la tecnología, obviamente en el aula, permitiendo a los docentes ofrecer experiencias de aprendizaje muchísimo más ricas y efectivas. Entonces, bueno, esperamos que con esta experiencia pues les haya ayudado a animarse a ejecutar este tipo de actividades, a acompañarnos con las herramientas del EFINS. Por favor, no duden en contactarnos y comentarnos qué quieren hacer, cómo lo quieren trabajar.